Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar del Consejo Escolar del Estado. Este es un webinar muy especial porque es el primero de nuestros webinars que tenemos la suerte de poder realizar de forma presencial. Es una alegría poder contar hoy con la presidenta del Consejo Escolar de Murcia, Juana, buenas tardes, bienvenida. Con el presidente del Consejo Escolar de Andalucía, José Antonio, muy buenos días. Con el coordinador de la jornada de hoy, que será Pedro Caballero, y con tres estudiosos, tres académicos que han realizado los estudios que hoy vamos a presentar. Serán presentados posteriormente, pero estamos hablando de Joaquín, María Ángeles y José Antonio. Es especial el webinar también porque hoy vamos a tener un formato en el que vamos a hablar del éxito, vamos a hablar en positivo y lo vamos a hacer además desde una perspectiva académica, con rigor, como nos gusta hacer las cosas, pero también con la esperanza de que podemos colaborar con estas conversaciones a mejorar el mundo, a conseguir este espacio, un espacio un poquito más habitable. Y quiero, en homenaje a Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes, hacer una referencia a su libro El Museo de los Esfuerzos Inútiles. Dice Cristina Rossi en su libro de los esfuerzos inútiles que es imposible catalogar todos los esfuerzos inútiles porque son tantos, tan difíciles de recoger, que es absolutamente imposible. Pero hace mención a uno de ellos especialmente significativo en estos momentos, en el que habla de un hombre que estuvo trabajando durante 5 años para evitar la guerra. Y lo estuvo haciendo, estuvo luchando hasta que la bala de un mortero le quitó la cabeza. Seguro que si abrimos espacios de diálogo, de entendimiento, de buscar la convergencia, todo esto lo vamos a evitar. Y eso es lo que queremos, evitarlo hablando, evitarlo con la palabra, que es nuestra principal herramienta de trabajo. Y esta herramienta de trabajo nos lleva a una palabra importantísima que es colaboración. Colaboración es la palabra que destaca José Antonio en su informe. Después del estudio realizado en Andalucía, dice: los desafíos de la educación se deben enfrentar con la colaboración de la comunidad educativa. Nos está llamando, es una tarea de todos y ahí vamos a estar todos, por supuesto, trabajando, hablando para conseguir esa convergencia. Y esto nos va a permitir que los resultados, el éxito, sea el mejor posible. Y esto va a ser posible con la implicación de las familias, creando un buen clima de convivencia. Esto es lo que nos dice el informe que nos van a presentar desde Murcia y donde vamos a tener seguro claves también para ir anotando en nuestro cuaderno de bitácoras para dejar como tareas pendientes. Claves: colaboración, implicación de las familias, implicación de la comunidad socioeducativa y clima de convivencia. Esperamos que este seminario, como los demás, sea útil para todos. Vamos a dejar las presentaciones a disposición de quien quiera consultarlas en nuestra página web, donde también están todas las de los webinars anteriores. Estamos abiertos a las preguntas que estoy segura van a surgir después de las intervenciones, de las presentaciones de los informes que hoy vamos a tener aquí, y queremos que esto sea una conversación. Habrá esa primera exposición, pero habrá, por supuesto, la posibilidad de dialogar, de pensar juntos cómo podemos seguir avanzando. Y para seguir avanzando voy a pasar la palabra a Pedro José Caballero, que hoy será el coordinador de nuestro webinar y al que agradezco enormemente su colaboración siempre, pero hoy especialmente. Pedro, muchísimas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias, Encarna, y buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva jornada de Buscando la Convergencia, conversaciones dentro del seno del Consejo Escolar del Estado. Un espacio que pretendemos entre todos que sea, pues, de consenso, de diálogo y de trabajo conjunto de toda la comunidad educativa. Sin más, yo creo que vamos a dar ya paso a las personas que tienen más autoridad que nosotros aquí
para hoy que expongan sus puntos de vista, sus estudios y sin más, pues agradecérmelo y presentamos a los presidentes de los consejos escolares. Adelante. Que tendrán seguro muchas cosas que decirnos, ¿no, Juana? Juana es la presidenta del Consejo Escolar de Murcia. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Aunque sea así a través de la pantalla nos veamos, sabemos que estáis ahí. Yo, en primer lugar, quería agradecer a Encarna y a todo su equipo el trabajazo, el enorme trabajazo que están haciendo en este espacio que han inventado este año de estas conversaciones enmarcado en el paraguas de Buscando la Convergencia. Me parece interesantísimo lo de las conversaciones porque de eso se trata. Se trata de hablar de educación, se trata de oír todas las opiniones que hay acerca de educación, porque en educación todo suma. Y el propio sistema se encarga de quitar aquello que resta. Con lo cual, estamos obligados, a los que nos han dado voz, a hablar de educación. Con lo cual, vaya por delante mi agradecimiento al Consejo Escolar del Estado por haber creado este espacio en el que todas las comunidades autónomas en distintos campos podemos ofrecer algo de lo que se está haciendo. Y quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a los doctores, a María Ángeles Gomariz y a Joaquín Parra, doctores de la Universidad de Murcia, que me acompañen esta tarde, porque ellos son realmente los que van a hablar sobre el éxito educativo, sobre el éxito escolar, y lo van a relacionar con la participación de las familias en los centros educativos y con ese clima de convivencia que debe haber en todos los centros educativos. Hay un proverbio africano que a mí me gusta mucho y dice que la educación de los niños y de las niñas es materia de la tribu entera. Y yo no puedo estar más de acuerdo con esto. La educación de nuestros hijos está en manos de toda la comunidad educativa. Las familias favorecen el clima de participación, enseñan a los niños a cómo deben participar y cómo se deben comportar en esa comunidad educativa y arrancan con esa educación en las familias, pero eso se continúa en los centros educativos. Y la simbiosis entre los dos contextos, entre la familia y el centro educativo, es algo absolutamente necesario si queremos encontrar la coherencia dentro de ese proceso educativo que ayude al niño a avanzar. De eso nos van a hablar hoy nuestros ponentes del Consejo, dentro del Consejo Escolar de la Región de Murcia, y yo no me voy a extender más ahí porque ellos son realmente los que saben del tema. Quiero reiterar mi agradecimiento al Consejo Escolar del Estado, también al Consejo Escolar de la Región de Murcia, José Antonio y a José Antonio, los dos, que yo creo que traen un tema muy interesante, una investigación muy interesante. Gracias. Buenas tardes, presidenta del Consejo Escolar del Estado, presidenta del Consejo de la Región de Murcia, ponente, moderador, por supuesto a cuantos nos estáis siguiendo esta tarde. Encantado de estar hoy en Madrid celebrando este webinar y agradecer la cesión de este espacio por parte del Consejo Escolar del Estado y pedir disculpas por el trabajo extra que se pone para ello. Dentro de la iniciativa de buscar la convergencia, donde estamos todos los consejos escolares del país liderados por el Consejo de Estado, la Comunidad de Murcia y Andalucía escogimos como materia de trabajo el éxito educativo, que es un asunto necesario, ambicioso y por más que queramos, meterle mano, tratarlo, analizarlo, siempre es una tarea inacabada. Desde Andalucía vamos a presentar un estudio que ha dirigido el profesor Marín, que ha sido fruto de una encuesta que se ha trasladado a los equipos directivos con una respuesta muy grande y también a las AMPAs, a los sindicatos y a las patronales educativas. Después de este estudio se va a llevar
a la comisión creada al efecto, a la Comisión de Trabajo de la Calidad Educativa y posteriormente a la permanente para extraer aquellas ideas que puedan despertar propuestas que después haremos a la Consejería de Educación. Y es que esa es la finalidad o una de las principales finalidades de los consejos escolares, participar activamente en la educación. Somos órganos consultivos, pero somos órganos que tenemos mucho que decir y nos lo tenemos que creer y además nos tenemos que implicar para que realmente el órgano sea una comunidad de comunicación capaz de hacer propuestas que puedan ser implementadas por la administración educativa. Así que no me voy a enrollar más, simplemente espero que esta tarde seamos capaces de ofrecer pistas que puedan ayudar a construir entre todos una mejor educación para nuestras comunidades y para nuestro país. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues vamos a entrar en la presentación de nuestro primer ponente. Nuestro primer ponente se llama don José Antonio Marín Marín, profesor titular en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. Es también diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Primaria, licenciado en Pedagogía y doctor por la Universidad de Granada. Ha trabajado como orientador educativo con alumnado de educación infantil, primaria y secundaria y profesor asociado a la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada. Pertenece al Grupo de Investigación Análisis de la Realidad Educativa, área de la Universidad de Granada y es miembro de la Sociedad Española de Pedagogía. Es autor de diversas publicaciones en el ámbito de las ciencias de la educación, así como de artículos en revistas de prestigio. Sus áreas de trabajo son la orientación educativa, las metodologías activas en la enseñanza, el uso problemático de Internet, la tecnología educativa y la formación del profesorado. Así que, José Antonio, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Y quisiera comenzar agradeciendo a la presidenta del Consejo Escolar la oportunidad de estar aquí hoy, de abrir este espacio de diálogo, de trabajo colaborativo y darle también el agradecimiento por la acogida que nos ha dado la institución, la disponibilidad de hacer este webinar y, como no, de las facilidades para el desarrollo del mismo. Enfoques y desafíos sobre la calidad educativa es un trabajo desarrollado conjuntamente y a propuesta del Consejo Escolar de Andalucía y de la Universidad de Granada a través del grupo de investigación. Para este webinar hemos extraído una serie de ideas que creemos que son interesantes a la hora de plasmar cuáles serían los desafíos que presenta la calidad educativa en estos momentos. Los contenidos que pueden ver en las siguientes diapositivas, podemos ver que hemos hecho una breve introducción sobre el tema, las finalidades del estudio, la cronología que se siguió y los cuestionarios utilizados, así como la recolección y, por supuesto, que creo que lo más interesante, las ideas clave sobre las que se pueden plantear, como bien decía el presidente del Consejo Escolar de Andalucía, esas propuestas de mejora y trasladarlas a lo que sería a la Consejería de Educación. Para introducir el tema que aquí nos trae, es necesario detenerlo en visualizar los condicionantes que influyen en la educación actual. Entre ellos podemos ver cómo, y lo tenemos muy claro por la pandemia justamente que hemos vivido, esa pandemia por la COVID-19, la inclusión de la tecnología de la información y la comunicación en los propios centros, la propia diversidad del alumnado que cada vez es más diverso de muchas maneras, la personalización de la enseñanza para fomentar la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas, adaptar el currículum a los fines de la Agenda 2030, algo que ahora mismo es fundamental y así lo establece la misma modificación de la LOE a través de la LOE, la adaptación de la formación docente del profesorado, metodología centrada en el estudiantado, algo fundamental en el día a día, ofrecer una enseñanza de calidad y, por supuesto, y es importantísimo, la modernización institucional y la innovación docente. Partiendo de estos desafíos, se planteó un estudio con una doble finalidad.
La primera, conocer la percepción que tienen los equipos directivos de los centros de educación primaria y secundaria de Andalucía, lo que sería la educación básica y obligatoria, sobre los principales elementos que inciden en la calidad educativa y su relación en el fracaso escolar y el abandono escolar temprano. También, un segundo objetivo, recabar información de la AMPA, patronales educativas y sindicatos, como bien decía antes José Antonio, con representación en educación sobre los factores más significativos que inciden en la calidad educativa y la prevención del fracaso escolar, así como del abandono escolar temprano. Atendiendo a estos objetivos, se planteó un plan de actuación concreta que se puede ver en esta línea de trabajo. Comenzamos lo que sería hace un año, de marzo de 2021, trabajando a partir de la propuesta del Consejo Escolar de Andalucía sobre el objetivo que comentábamos antes de evaluar la calidad educativa de Andalucía con especial atención al fracaso escolar y al abandono escolar temprano. Algo que a día de hoy es de vital importancia paliar esta problemática. Para ello se plantearon elaborar 4 cuestionarios sobre la misma temática y con el mismo fin dirigido a estos 4 agentes fundamentales: los equipos directivos, la AMPA, las patronales educativas y los sindicatos con representación ejecutiva. Posteriormente, a lo largo de diversos meses, se fueron trabajando estos documentos que se revisaron por los agentes implicados en la recepción de los mismos cuestionarios, como serían los equipos directivos, la AMPA, las patronales, los sindicatos y los propios consejeros del Consejo Escolar de Andalucía. De esta manera nos encontramos que en el mes de junio del año 2021 esos cuestionarios se enviaron a los diferentes agentes para recolección de esa información. Se le dieron un mes en la cumplimentación de esos cuestionarios, de tal manera que a partir de septiembre se pudiese empezar lo que sería a trabajar con los datos y a elaborar ese informe que es el que hemos traído aquí. Por lo tanto, vemos como en el punto 3, ya estaríamos hablando de marzo de 2022, que es donde nos hemos encontrado, donde se planteó este primer borrador del informe y sobre el que se ha hecho un informe final que es el que traemos a continuación. Los cuestionarios utilizados son, como hemos comentado antes, 4, como pueden ver aquí. Este es el primero, que es dedicado a lo que sería a los equipos directivos y se estructura en 7 dimensiones claramente definidas. El entorno, los números que aparecen entre paréntesis, son los ítems, en el caso del entorno 12 ítems, dedicados a 12 preguntas, otro dedicado a la familia, 8 preguntas, factores socioemocionales, 5 preguntas, sobre la acción docente llevarían 6 ítems, sobre el currículum académico y formación 8, fracaso y abandono escolar 21, pueden ver claramente cómo había una focalización específica para saber en concreto sobre esta temática qué es lo que opinaban en este caso los equipos directivos, y sobre el centro educativo 6 cuestiones. En total se hizo un cuestionario bastante extenso de 76 ítems con la idea de recabar la mayor cantidad de información posible. Estos cuestionarios se enviaron de manera online, de manera digital, para su recolección más rápida y se enviaron a todo lo que serían todos los centros de Andalucía para su recolección. Aquí pueden ver una serie de cómo eran esos cuestionarios, cómo se mandaron, y a partir de esos cuestionarios se recogieron la información que vemos a continuación. Para el proceso de recogida de datos se utilizaron los cuestionarios como hemos visto anteriormente y se enviaron a 7.119 centros educativos de enseñanza obligatoria, que es importante remarcarlo. La respuesta fue muy importante, de tal manera que consiguieron responder completamente el cuestionario 876 centros, lo que estaremos hablando que la respuesta tiene una representatividad muy alta, hablando de una confianza del 97% con un nivel de error del 3,5%. En la presentación que aparece a continuación, vemos cómo hemos puesto una tabla representativa de las diferentes provincias y su participación en relación a todo lo que sería la comunidad autónoma de Andalucía. También vemos en esta diapositiva cómo se plantea esa participación tanto en los centros públicos como concertados. En este caso la participación ha sido mayor en los centros públicos con un 13,1%,
94%, y en el caso de los concertados con un 8,29%. Ya llegamos a lo que serían las claves del estudio, lo que serían esas, no se puede decir conclusiones, o no hemos dicho nosotros, no hemos hablado de conclusiones porque pensamos que es más interesante hablar de lo que serían ideas clave que permitan después establecer propuestas de mejora a los diferentes agentes. La primera está dedicada a lo que serían los equipos directivos. Aquí vamos a ver que es más extenso, porque como he comentado antes, que tiene 76 preguntas. Vemos cómo la mitad de los que se han encuestado, como he dicho, que han contestado las cuestiones, están ligados a redes, asociaciones o pertenecen a entidades que tienen de alguna manera un valor positivo, un impacto positivo en los centros educativos. La implicación del Consejo Escolar en de los centros es un 65% positiva. Se fomenta la comunicación de las familias tanto presenciales como telemáticamente, algo esto novedoso porque nos encontramos que justamente se hizo en el segundo año de pandemia. No hay una implicación de la familia en la evaluación y seguimiento del proyecto educativo de centro, así lo plantean los equipos directivos. Hay una satisfacción por parte del equipo directivo por el poco reconocimiento a la labor docente que se hace por parte de la sociedad. También plantean que hay una gran burocracia que dificulta la plena atención del profesorado, de los procesos de aprendizaje. No existe un consenso sobre metodológico por parte del profesorado. Esto quiere decir que lo que comentan estos equipos directivos es que no hay unos equipos docentes que trabajen de manera colaborativa y que lleven implícitamente ese trabajo a la aula. También hay una faceta importantísima que es la formación inicial del profesorado, donde dice que no es suficiente para abordar los nuevos retos de la sociedad tecnológica y diversa que verdaderamente estamos viviendo en los centros educativos. También plantean que las familias no se implican en la evaluación del alumnado, que redundan, por supuesto, en lo que serían el fracaso y el abandono temprano del estudiantado. Hay una percepción negativa de las pruebas externas, no las ven como algo positivo porque, sobre todo, no hay una transferencia en la mejora de la calidad educativa. Respecto a la ratio, dicen que hay un factor que incide muy positivamente sobre el fracaso escolar, de tal manera cuanto la ratio sea menor, la posibilidad de que ese fracaso disminuya también es importante. Después tendríamos lo que serían sobre los problemas familiares y la falta de personal docente. Son elementos que pueden decir que derivan o pueden derivar en el fracaso escolar. En la etapa, es curioso, pero es interesante la propuesta y lo que comentan los equipos directivos, como en la etapa de educación primaria y sobre todo en los últimos años y los primeros de educación secundaria obligatoria, es donde se produce más ese abandono o ese asentismo escolar. Respecto a los planes de apoyo y refuerzo para disminuir la repetición de cursos, plantean que es la mejor opción. En cambio, para el asentismo, dice que la mejor manera de trabajar esta temática es sobre todo con las familias y con los servicios sociales comunitarios. También plantean que uno de los aspectos a mejorar, mejor valorados, son los servicios de orientación educativa. Muy interesante esta propuesta y donde se debe de seguir insistiendo. Y hay un aspecto que plantean que es la carencia de equipos tecnológicos. Hemos puesto un asterisco en este apartado, principalmente porque esto se hizo justamente a la finalización de ese primer año de pandemia, como comentábamos, y vemos cómo la dotación por parte de las administraciones públicas ha sido muy potente en este campo y por lo tanto había que matizar esta idea, ¿no?, que plantean los equipos directivos. Ya respecto a lo que serían las asociaciones de madres y padres de alumnos que se han encuestado, vemos como una participación mayoritaria de estas asociaciones por parte de los centros de educación infantil y primaria, no tanto de los centros de secundaria. Su participación en los consejos escolares permite, según estas asociaciones, efectuar acciones para la mejora de la calidad educativa. Dicen también que las familias no disponen de los recursos tecnológicos necesarios para una educación cada vez más innovadora y que por lo tanto tiene un bajo nivel de competencia digital. Algo interesante para promover esa competencia digital no solo en el alumnado, sino también proponerla para la familia. Dicen que también que los motivos del asentismo se centran sobre todo en lo que es el COVID-19 y dicen que la desestructuración de algunas familias. Respecto al abandono escolar, plantean que está motivado principalmente por problemas económicos de las familias, sociales y motivacionales del propio estudiantado.
Ya centrándonos en lo que sería en las patronales educativas, vemos cómo hay que plasmar que los resultados que planteamos aquí hay que ceñirlos a las patronales educativas que existen, ¿no? Que no es la misma representación que puede haber en los equipos directivos con esa cantidad tan importante como lo que son las patronales educativas, que son un par de ellas. Pero sí es importante lo que plantean y lo que opinan. Dicen que es necesario y positivo un pacto nacional en materia educativa, que la autonomía de los centros concertados es un factor clave para la mejora de la calidad de la educación, que el aumento de personal, por supuesto, disminuiría el abandono temprano, así como el fracaso. También este aumento iríamos en relación a lo que comentaban otros agentes, como que sería bajar la ratio, ¿no? Fomentar los proyectos de innovación y de investigación. Dicen también que no disponen de personal suficientemente especializado para dar atención eficaz a la diversidad de alumnado que tienen, y plantean que hay una insuficiente dotación económica para llevar a cabo esa labor educativa de manera eficiente. Ya por último, estaremos hablando de los sindicatos con representación en educación, y es muy interesante las propuestas o las ideas que surgen a partir de estos cuestionarios. La primera también hace la misma idea o la necesidad de un pacto nacional en materia educativa, modificación del sistema de acceso a la función docente con el fin de reducir los índices de fracaso, de abandono escolar y rendimiento. Pero es curioso y es interesante que no ven la necesidad de implantar un modelo MIR, como años anteriores se planteó por parte de la Administración, para ese acceso al cuerpo docente. Y están a favor de esa evaluación del profesorado por parte de la Administración educativa, algo que es interesante por lo que veíamos antes en los equipos directivos, que decían que esas evaluaciones externas no las veían porque no redundaban después en la calidad o no había una transferencia de los resultados. Dicen también y plantean que no se destina los suficientes recursos para la formación permanente del profesorado, insuficientes recursos también humanos para atender esa diversidad de discentes que tenemos cada vez en los centros educativos. Y por supuesto también redundan en esta misma idea de que es necesaria una mayor valoración por parte de la Administración del profesorado y de la función que realiza a través también de las buenas prácticas innovadoras y de investigación. Con esto, y creo que me he ceñido a los 15 minutos, agradecer las posibilidades de venir y plantear esta información, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y aquí se demuestra lo importante que es conocer los planteamientos y las sugerencias de toda la comunidad educativa para poder abordar los retos de la educación del futuro. Muchas gracias. Vamos a nuestro segundo ponente, don Joaquín Parra Martínez, profesor titular del área de conocimiento, métodos de investigación y diagnóstico de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Doctor en Pedagogía, ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica, AIDIPE, y del Consejo de Dirección de la revista Educatio Siglo XXI de la Universidad de Murcia. Ha desempeñado su labor en distintos cargos de la Facultad de Educación y ha participado en diversas líneas de investigación, como experto científico, sobre todo en el estudio sobre la participación educativa, la participación de las familias, Consejo Escolar del Estado, siendo la última la evaluación del contexto familiar, que ocupa su actualidad investigadora. Es autor de diversas publicaciones en el ámbito de las ciencias de la educación, así como de artículos en revistas de prestigio. Joaquín, tienes la palabra. Presentamos también a María Ángeles porque creo que trabajan en colaboración, ¿no? Perfectamente. Perfectamente. ¿No? Pues como van los dos en colaboración, María Ángeles, aunque sea la última, no es la menos importante. Doña María Ángeles Gomariz Vicente, profesora del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Pedagogía. Ha sido miembro de varios grupos de investigación y participado en diversos proyectos, formando parte en la actualidad del grupo de investigación Compartimos Educación de la Universidad de Murcia.
Sus principales líneas de investigación son orientación y acción tutorial, diagnóstico, relación familia-escuela e innovación educativa. Ha desempeñado diversos cargos en la facultad y pertenecido al Consejo de Redacción de la revista Educatio Siglo XXI y al de la revista de investigación educativa DIE, miembro de la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica y de la ERA. Es autora de diversas publicaciones en el ámbito de las ciencias de educación, así como de artículos en las revistas de prestigio. Así que los dos tenéis la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, nos vamos a ir combinando en la exposición. Y en primer lugar, pues nos gustaría también sumarnos al agradecimiento al Consejo Escolar del Estado y en su nombre a la vicepresidenta Encarna Cuesta y también al Consejo Escolar de la Región de Murcia y a Juana Mulero como su presidenta por la invitación a este webinar que consideramos que es pues, muy interesante, además de poderlo compartir en primera persona. Nuestra exposición, que va a ser breve, pero queremos que sirva sobre todo para establecer ese diálogo y esa comunicación con las personas que nos han podido acompañar hoy desde la web. Y se titula Clima de convivencia, sentimiento de pertenencia e implicaciones del hogar como variables implicadas en el éxito escolar. También presentamos como la estructura que va a tener la exposición. En primer lugar, una introducción, de dónde partimos para saber un poco desde dónde nos situamos. Presentaremos algunos datos sobre convivencia escolar, algunos datos también como una muestra sobre el sentimiento de pertenencia de las familias a los centros e implicaciones del hogar. Vamos a apuntar cómo se puede establecer una relación entre estas variables, tanto familiares, escolares como del propio alumno, y una pequeña conclusión. En primer lugar, antes de centrarnos en la temática, sí que nos gustaría hacer referencia al equipo de investigación al que pertenecemos, tanto Joaquín como yo, compartimos educación de la Universidad de Murcia y en el que llevamos una dilatada trayectoria en lo que sería la investigación de la relación familia-escuela o de la participación de las familias en la educación escolar. Ahí hemos dejado pues, algunas de las publicaciones en abierto que hemos realizado, pues, tanto en colaboración con el Consejo Escolar de la Región de Murcia, con el Consejo Escolar del Estado en su día, con el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y el último proyecto que realizamos en un municipio de la Región de Murcia, que como es Torre Pacheco, con una serie de centros educativos que colaboran. En la actualidad, toda esta trayectoria se ha concluido en un proyecto que iniciamos en septiembre de este pasado año, 2021, y en el que participan también otras universidades, compañeras de la Universidad de Oviedo, de la Universidad de La Laguna, de la Universidad Camilo José Cela, incluso de universidades extranjeras como la Universidad de Caldas y la Universidad de Valparaíso. Y es un proyecto que pretende trasladar todo lo que es la formación colaborativa de docentes y familias que hemos experimentado en centros educativos en esta investigación nacional anterior al uso de una plataforma tecnológica para el apoyo a esta conformación. Dicho esto, nos gustaría partir de la idea que nos centra. Realmente nosotros partimos de, no solo por convicción empírica, por las evidencias que disponemos, que nos aportan los datos científicos, sino por la propia normativa educativa que nos regula el sistema educativo actual y que parte de los principios de calidad y equidad, es decir, conseguir el logro del éxito escolar para todos y todas las alumnas. Este doble principio que inspira nuestra actual legislación educativa, realmente, ¿qué es ese éxito escolar? ¿Qué entendemos por ese éxito escolar? Como han dicho los compañeros de la mesa, pues es un tema complejo, es un tema difícil de abordar,
es un tema en el que consideramos que existen diferentes factores y variables que lo componen, que lo conforman, desde factores individuales a factores del contexto familiar, en los que nos vamos a detener ahora después, como son el sentimiento de pertenencia a las familias al centro o la implicación educativa desde el hogar, y factores del contexto escolar, como puede ser ese clima de convivencia en los centros escolares, percibido por el alumnado, y factores también o variables que tienen que ver con el contexto comunitario. Finalmente, y la propia LOE en su preámbulo nos lo indica, este éxito escolar no es una tarea individual, no es una responsabilidad individual del alumno él solo, sino que va acompañado, es un esfuerzo y un logro de toda la comunidad educativa. Tienen que estar implicadas las familias, el profesorado, los equipos directivos, la comunidad educativa en su conjunto y la sociedad en general. Y desde ahí es de donde partimos para, a continuación, comentar las variables en las que nos hemos centrado para avanzar algunos datos que nos pueden generar, al menos cuestionarnos qué podemos hacer para mejorar ese éxito escolar compartido. En primer lugar, partimos del análisis de la convivencia en los centros educativos, con un estudio que realizamos a través de los cuestionarios CRAE primaria y CRAE secundaria de los compañeros de Murcia Bueno et al. De 2017. En educación primaria disponemos de datos de alumnado de tercero a sexto de primaria, de unos 844 alumnos. En educación secundaria obligatoria, este cuestionario fue contestado por unos 420 estudiantes y este cuestionario evalúa la dimensión convivencia en función de el sentimiento de seguridad, bienestar y relaciones amistosas que el alumno percibe que tiene en el centro escolar. Además, hay una segunda dimensión que evalúa este cuestionario referida a la percepción del alumnado sobre cómo el profesorado facilita ese sentimiento de seguridad que el alumno manifiesta. También vamos a avanzar algunos datos sobre el sentimiento de pertenencia a las familias, al centro educativo y la implicación desde el hogar, como dos dimensiones que consideramos clave en lo que sería la participación en la educación escolar de las familias. Estas variables se han explorado a través de un cuestionario validado por el equipo Compartimos Educación, eran Hernández Prados et al. 2017. Se ha aplicado en un contexto multicultural en el que participaron un total de 3.639 familias que contestaron a ese cuestionario y evaluamos tanto sentimiento de pertenencia como esa variable que nos permite observar cómo la familia se siente un miembro más del centro, cómo la familia recomendaría ese centro a otras personas o siente que el equipo del centro es su equipo, por ejemplo. También exploramos la implicación desde el hogar como esa dimensión en la que observamos el apoyo, el seguimiento que las familias hacen desde el hogar al aprendizaje de sus hijos, tanto en actividades educativas como actividades extraescolares, de ocio compartido, etc. Y finalmente partimos de esa consideración del éxito escolar como una dimensión en la que están implicadas, como decíamos, múltiples factores y multitud de variables. Es una dimensión que tenemos que tener en cuenta esa parte comunitaria. La situamos también como esa contraposición del éxito versus el fracaso escolar, un poco en la línea de lo que comentaba el compañero José Antonio, de los datos que han recogido de esos centros de la comunidad andaluza. El éxito considerado como proceso y el éxito considerado como algo colectivo, no individual. Aún así, también aportamos ahora después algún dato relativo al rendimiento escolar del último año como uno de los indicadores que podría darnos información sobre ese éxito escolar. Y ahora le paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar vamos a compartir unos datos fundamentalmente relacionados con esas variables que ha expuesto mi compañera María Ángeles y que hacen referencia en primer lugar a todo lo que tiene que ver con la convivencia, con posterioridad a esas dos dimensiones del contexto familiar y por último veremos cómo se asocian esas variables e incluso podríamos hacer una apuesta incluso por la del rendimiento académico, aun cuando no queremos identificar éxito o calidad educativa como calificaciones o rendimiento académico.
Hablando del clima de convivencia, la manera de comportarse estas variables nos puede dar una idea de por dónde se encuentra la realidad de los centros. En primer lugar, comentar que son los chicos los que mayor sensación de peligro, de riesgo o incluso de incomodidad, puesto que el cuestionario, como comentaba María Ángeles, es un cuestionario en sentido positivo, es decir, nos informan no desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista educativo, escolar, de si una persona se encuentra en una situación, digamos, contraria a lo que podría ser el bienestar, las buenas relaciones, etc. Son los chicos los que presentan mayor riesgo, justamente pues casi el doble que las chicas. Como globalidad de centro existen, de los 8 centros de primaria con los que trabajábamos, pues existen los centros de mayor riesgo se encuentran entre el 6 y el 8% de chavales y de chavalas que presentan esos riesgos de acoso o de incomodidad en el centro. Como ha señalado también María Ángeles, este cuestionario mide 2 dimensiones. Lo que es la percepción del propio alumno en cuanto a bienestar, pero también cómo percibe el alumno lo que es la forma de favorecer, controlar por parte del profesorado. Entonces, esa dimensión 2 que aparece ahí redondeada, para los que están oyendo el podcast, les diré que aparecen pues, un 8,64% de los casos en primaria y, importantísimo, el 28,57% del alumnado de secundaria, indica que puede encontrarse en una situación incómoda porque precisamente el profesorado de esas aulas, pues digamos que no termina de controlar la seguridad de esa donde se sitúa cada uno de esos muchachos. Estamos hablando de 1.264 alumnos de primaria y de secundaria, de centros públicos y de centros privados. A propósito justamente de este dato del control de la seguridad por parte del profesorado, como era razonable, pues existe una correlación positiva alta con lo que se denomina, bueno, iba a utilizar un término técnico de estadística, pero bueno, pues lo que podría ser una relación o una correlación significativa, relevante, entre lo que controla el profesorado y lo que siente el alumnado. Es decir, esa percepción de bienestar, de relaciones amistosas y de seguridad. Siguiendo con la manera de comportarse la convivencia en los centros, se puede apreciar que en primaria, donde el alumnado se siente como más amenazado es en tercer curso, y donde ve que el profesorado controla menos esas situaciones de convivencia positiva es justamente en sexto curso de primaria. En cuanto a la secundaria, pues los valores más bajos, es decir, donde aparece más riesgo, son justamente en tercer curso de la ESO. Esto podrían ser formas generales de darse la convivencia en los centros, en estos centros, repito, en los que aparecen información de 1.264 alumnos. Con respecto a la dimensión de pertenencia, sentimiento de pertenencia e implicación en el hogar, también podemos hablar de la manera de comportarse estas dimensiones. Podemos ofrecer hasta datos de todo el Estado español con información del trabajo que se realizó por parte del Consejo Escolar y en el que participamos. Casi de 15.000 familias de todo el Estado. Podemos hablar de 3.639 familias en la región de Murcia o últimamente a través o por iniciativa del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y coordinado por el profesor Torrego de la Universidad de Alcalá de Henares, en la que también nos invitó a participar en esta investigación, en concreto 2.668 familias. Bueno, pues en todos los casos, si fuéramos capaces de juntar todas esas familias, estamos hablando de cerca de 20.000 expresiones de familias
de años diferentes, de contextos globales, de contextos específicos, de regiones específicos, y siempre las dimensiones cuya media digamos, que más aflora con respecto a lo que es el contexto familiar como valoración son justamente la implicación en el hogar y el sentimiento de pertenencia, entre otras, que también trabajamos desde nuestro modelo, como es la comunicación, familia-escuela, como es la participación en las AMPAs, en los consejos escolares, como es en la participación comunitaria o en las actividades de centro, etc. Estas son digamos, las dimensiones del contexto familiar que siempre aparecen como más sobresalientes en todos los estudios que hemos visto. Repito, la forma de comportarse, la convivencia, la forma de comportarse estas dimensiones en el contexto familiar, y ahora vamos a ir viendo cómo se podrían ir relacionando estas variables, estas grandes variables de convivencia y dimensión y contexto familiar. De entrada, con los datos que tenemos, es decir, hemos observado que allí donde se produce un alto nivel de implicación de las familias en el hogar, allí donde encontramos en los centros en los que aparece un alto nivel de sentimiento de pertenencia, pues bueno, justamente los rangos promedio de esos centros coinciden también con la situación y la evolución de las dos dimensiones de convivencia. Ahí se puede apreciar, por ejemplo, cómo el sentimiento de pertenencia no es lineal y no es totalmente, digamos, simétrico las puntuaciones, pero cómo se observa cuando la dimensión 1, es decir, el sentimiento de pertenencia de los chavales aumenta, pues es que también en ese mismo centro el sentimiento de pertenencia aumenta, o sea, quiere decir, está presente. O cuando ese sentimiento de pertenencia aumenta, también coincide con la percepción que tiene el alumnado de que el profesorado controla el clima en el aula. Lo mismo sucede con la dimensión implicación en el hogar, es decir, cómo se van de alguna manera coincidiendo los rangos promedios en los distintos centros que hemos ido estudiando. Se pueden apreciar tanto el sentimiento del alumnado como la percepción que tienen del profesorado en los centros. ¿Vale? Bueno, ahora intervengo yo un minuto y realmente, como decíamos, el éxito escolar versus un fracaso escolar habitualmente ha estado centrado en variables individuales. De hecho, muchos de los informes que podemos encontrar nos muestran pues, datos estadísticos, datos de porcentajes que sitúan pues, el porcentaje de repetición de alumnado en educación primaria, que en España pues, se sitúa por encima del 10%, tanto por ciento de alumnado de 15 años que ha repetido alguna vez, que en España pues, también tenemos una alta tasa de este alumnado. Nosotros, aun partiendo de que el éxito escolar no tendría que estar centrado en variables individuales, sino que más bien tendría que estar explicado por variables contextuales, como hemos ido argumentando, también tenemos algún dato referido al rendimiento escolar del alumnado en el curso anterior. Intentamos relacionarlo con esas dimensiones de convivencia y de implicación del hogar y sentimiento de pertenencia. En esta tabla, bueno, estas dos tablas pueden tener un poco de lío de números, pero en esencia lo cualitativo que hay en esos datos es lo siguiente. Se pueden apreciar columnas, lo digo para quienes solo estén oyendo en podcast, cómo aparecen las columnas del sentimiento de pertenencia en los distintos centros de primaria, en ese caso concreto de primaria públicos, cómo va creciendo también la implicación en el hogar y, curiosamente, el rendimiento del año anterior va aumentando. La dimensión 1, es decir, la percepción que tienen los chavales de seguridad en el centro va aumentando. Obviamente no es, como aparece ahí en un texto, no son relaciones lineales, porque nuestras disciplinas, frente a las disciplinas de tipo pues, de lo físico, de lo biológico, no son lineales, son postulados tendenciales y, por lo tanto, en algunas ocasiones, pues, claro, no termina de cumplirse, pero podemos apreciar justamente la tendencia.
Lo mismo sucede con los centros concertados, estos que tenemos aquí, es decir, es claramente, es decir, conforme aumenta el sentimiento de pertenencia a la implicación en el hogar, el rendimiento del curso anterior aumenta y coincide, en este caso, con la dimensión 1, es decir, la percepción de los chavales de bienestar y de seguridad. Aquí se puede ver, ya no en tablas, sino en un gráfico. No me voy a detener, pero solo mirar el gráfico se observa. Es decir, cómo el sentimiento de pertenencia, cómo el rendimiento del curso pasado van, digamos, de la mano, tanto en primaria como en secundaria. Y lo mismo sucede pues con la implicación en el hogar, tanto en primaria como en secundaria. No es lineal, porque no puede ser nunca la clásica clásico axioma en física, ¿no? A toda acción hay una reacción. En un mechero Bunsen que calienta agua, a los 100 grados se evapora el agua. No, en ciencias sociales estamos hablando de postulados tendenciales y por eso no es una línea inclinada tal cual. Y para concluir, bueno, pues es fácil en función de los datos que hemos ido comentando. En principio, la implicación, el clima familiar, el clima positivo de convivencia, los sentimientos de pertenencia, nos informan de calidad educativa, independientemente de que hablemos de éxitos, fracasos, etc. Si el éxito, por lo tanto, o la calidad educativa es el propio avance de la comunidad educativa como sociedad, con objetivos educativos compartidos, pues es fácil, propiciemos de manera específica y planificada justamente pues eso, situaciones en las que el alumnado perciba ese bienestar, digamos, centros en los que el profesorado sea capaz de controlar esas situaciones de bienestar, donde los chavales vayan a gusto. No hay cosa más nefasta que un chaval que ya lleva una trayectoria estupenda, llega a un determinado nivel y termina aburrido y desesperado por estar en ese centro. Por supuesto que las familias apoyen el seguimiento positivo de los chavales en el hogar y que en definitiva que se creen sinergias entre familia y profesorado, familia y centros, para que, como así se manifiesta, las propias familias se encuentren satisfechas y sean capaces de recomendar esos centros, es decir, que entiendan que el centro es suyo también. Por último, pues, no sé. Terminaríamos con una frase que está recogida de la Declaración de Incheon de la UNESCO. Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos. Y con esto pues cerraríamos nuestra intervención con las referencias que aparecen en la presentación, cualquiera puede consultar. Y dando las gracias de nuevo pues, al del Estado, como a los acompañantes de la mesa y al público que ha podido seguirnos. Y esperando vuestras preguntas. Pues si podemos colaborar en ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, María Ángeles. Vuestro estudio de verdad demuestra la verdadera necesidad de la implicación de las familias en la escuela y en el ámbito escolar. Que desde aquí, por la parte que me toca de familia, la tendréis y trabajaremos en ello. Muchísimas gracias por vuestras palabras y vuestros estudios. Vamos a entrar a la hora de ahora, en este momento, al debate. Por lo tanto, le doy la palabra a la presidenta para que diga más o menos unas indicaciones de cómo lo vamos a llevar a cabo. Así que, Carna. Sí, claro. Bueno, en primer lugar quiero invitar a los profesores a que, si desean dialogar respecto a los temas que se han planteado, pues por supuesto también está abierto. Y en cuanto a los participantes en el webinar que nos están siguiendo online, recordar que en el apartado preguntas y respuestas se pueden escribir las preguntas y nuestro coordinador les dará traslado a nuestros ponentes en función de la temática, podrá contestar quien mejor lo considere, o si todos queréis hacer alguna aportación, pues por supuesto será bienvenida. No sé si queréis dialogar entre vosotros. Yo, si acaso, felicitar a José Antonio por el trabajo que han realizado, porque
somos precisamente las personas que nos dedicamos a este tipo de cosas, además de disfrutar, pues somos capaces de reconocer justamente toda la cantidad de trabajo y de esfuerzo que requiere pues esa muestra, esa recogida de información de la cantidad de ámbitos, de sectores, porque esta es otra de las cuestiones, otro de los asuntos que suceden en la educación. Y es que la comunidad educativa es muy amplia. y nada, sencillamente la enhorabuena. Muchas gracias. La verdad que no es cosa mía, la verdad. Yo soy, digamos, la cabeza visible. Hay detrás un equipo muy importante de trabajo. Están las personas que trabajan directamente en el Consejo Escolar de Andalucía y después un poco de trabajo en el que hemos trabajado de manera estrecha para poder llegar, ¿no? Y elaborar este cuestionario, que realmente no es que sea un cuestionario como estamos acostumbrados en el mundo académico, ¿no? Que está validado, fiabilizado, no. Es un cuestionario que tiene una inquietud, que tiene un objetivo muy concreto y le debe recabar la mayor cantidad de información posible. Como habéis comentado, es difícil. Yo también he visto vuestro trabajo y la verdad que es impresionante, ¿no? En el podcast habría que ir explicando más cosas, ¿no? Porque hay mucha más información de lo que han dicho los compañeros, ¿no? Hay mucha información estadística muy potente y que refleja ese trabajo, ¿no? Y el buen hacer a la hora de hacer estudios de este tipo. Todo cuando estamos hablando de la implicación de la familia, algo fundamental, ¿no? Fundamental. Yo me dedico, sobre todo, mi docencia está ligada al máster de secundaria y estoy en estrecho contacto con lo que serían el profesorado de secundaria, los orientadores, que antes he hecho un poco más alusión, ¿no? A la que decía que es curioso cómo se hablaba por parte del equipo directivo, cómo hablan de los departamentos y de los equipos de orientación, ¿no? Ese punto que le dan como para ofrecer esa calidad, ¿no? Un elemento más para la calidad educativa. Así que, por mi parte, agradeceros, ¿vale? Y sobre todo también felicitar por el trabajo que estáis llevando, ¿no? Que son proyectos I+D que he visto del Ministerio que siempre son muy interesantes. Con vuestro permiso, voy a abrir un poquito, si la presidenta no tiene nada que decir, voy a abrir un poco el debate para después pasar a algunas preguntas que ya nos han hecho. Y visto todo lo que habéis planteado y tal, ¿por qué la implicación de las familias en infantil y primaria ronda aproximadamente el 70%? ¿Y por qué cuando llegamos a secundaria la implicación de las familias en la vida escolar y su participación en el centro educativo baja estrepitosamente a un 20 o un 10%? ¿A quién se ha preguntado o habéis podido identificar eso? Yo, de entrada, no nos conocemos mucho, pero con el mayor cariño del mundo discrepo. Me explico. Es decir, depende de qué dimensión o qué aspecto dentro del contexto familiar o dentro de la participación de las familias en la vida del centro aumenta o disminuye. Parece que siempre pensamos que las familias empiezan a participar mucho en infantil, siguen en primaria y en secundaria no. Pues curiosamente, por la parte que os toca, en las AMPAs, tenemos por ahí un artículo publicado en Aula Abierta, en un monográfico que junto con nuestras compañeras Raquel Amaya, Martínez González y Beatriz Rodríguez y Esperanza Ceballos, pues trabajábamos en esa revista pues un artículo en el que íbamos viendo cómo participaban en concreto en las AMPAs. Y no era tampoco lineal en función de la edad, que se puede corresponder con la etapa educativa. Bueno, pues en infantil efectivamente muchísimo, pero cuando digo en primaria no es que disminuyera, pero se mantenía. Y en cambio, en las AMPAs subía. En secundaria. Y teníamos datos, porque cuando empezamos a ver los datos, a ver, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿esto es así? Pues sí, era así. Y es un poco por eso, es decir, porque depende del tipo de dimensión que se establezca. Por ejemplo, en la dimensión comunicación es, básico en infantil. ¿Por qué? Pues porque precisamente en esos contactos no formales de acompañar al niño o la niña al centro, pues claro, inmediatamente tienes relación con el tutor o la tutora. Eso es así.
En la comunicación, a lo mejor en secundaria, pues claro, desciende. Existen elementos, por lo que decía antes de José Antonio, con el Departamento de Orientación y la relación de comunicación, depende también. También tenemos un artículo acerca de cómo se relacionan las familias, por ejemplo, con atenciones específicas. Pues claro, hay determinados grupos de familias que se relacionan con los centros educativos de una determinada manera y otros menos. No sé qué deciros, por ejemplo. En fin, quiero decir que es que en educación tenemos la suerte de que hay muchos mitos y muchas realidades. En ocasiones esas afirmaciones globales generales que podemos hacer, que voy a decir, no, los chavales con altas capacidades tienen problemas de ajuste personal. Depende. Porque a lo mejor si cogen los datos tienen exactamente las mismas dificultades que el conjunto de la población normal. ¿Me explico? Es decir, damos por verdad algo que no existe en los datos, no existe en la realidad. Lo que nosotros hemos expuesto realmente no hemos descubierto la pólvora, pero es que son los datos de eso que inferimos, eso que creemos que se puede dar. Pero hasta que no tenemos los datos, es una inferencia solo. ¿Y cambia este aspecto por comunidad autónoma? ¿Perdón? ¿Cambia este aspecto por comunidad autónoma? No hemos hecho en su momento, en el análisis nos lo han pedido. Nos lo han pedido. En 2014 se estuvo barajando la posibilidad de hacer algún tipo de estadísticas por comunidad autónoma, pero al final se optó por fácil. De todas formas, los datos están, pero no se han explotado. Es que son ese tipo de... Vamos a ver, ya sé que lo has dicho como cada uno lo suyo. Sin entrar más allá de lo estadístico. Pero es que esto, mira, esto nos pasó precisamente en la investigación de Torre Pacheco y en la FAPA, en la Federación de AMPA, alguien con la mejor intención dijo, bueno, pero nos vais a decir cuál es de los centros el que mejor se sitúa en no sé qué, no sé cuánto. Es decir, hay determinadas propuestas de análisis que invitan mucho a eso de los rankings. Y bueno, pues al que le apetezca que lo haga. Pero... Perfecto. Estamos ya, bueno, pues yo creo que vamos a hacer, nos hace Begoña una pregunta y nos dice, ¿se ha valorado de alguna manera la necesidad de trabajar conjuntamente las AMPAs y los equipos directivos? ¿Quién se atreve? Bueno, en el estudio, el que se trabaje directamente o que se vene colaborativa, creo que nosotros directamente no lo hemos preguntado así, pero desde la experiencia, porque también como hemos trabajado en centros y tenemos contacto directo, es fundamental que exista esa colaboración. Si el equipo directivo lleva, incluso la pregunta que habían hecho antes, ¿no? De las familias, si participan, eso también como digamos que es un mito, ¿no? En la educación, que las familias que cuando llega a secundaria no participan. Habría que preguntar también si dejamos los espacios para que participen. Porque a lo mejor en infantil y primaria sí existen o se dinamizan de unas maneras y cuando llegamos a secundaria esa dinámica, ¿vale? Como comentábamos antes en el estudio, a lo mejor no nos interesa o no vemos importante, no sé, por parte de las familias, de los profesorados o de los equipos directivos, que es interesante que participe esa familia. ¿Qué ocurre con la AMPA? La AMPA, su participación, todavía hace falta ver quién dirige o quién gestiona esa AMPA. Se liderazgo, tanto por parte del equipo directivo como se liderazgo por parte de la AMPA, que nos van a permitir justamente encontrarnos y ir en un mismo camino. ¿Vale? Yo creo que esa es la faceta importante y además que antes decía Encarna al principio, justamente presentando el estudio, ¿no? Es importante esa colaboración. Es importante. Si no existe esa colaboración entre el equipo directivo, dentro de una agente como otra agente, difícilmente se van a encontrar y van a hacer algo positivo, ¿no? Es decir, yo pienso que la AMPA están ahí para colaborar con los equipos directivos y con el equipo de profesorado que hay en los centros. Esa es su función y su misión, porque es la única manera de redundar en su hijo, que es por lo que están ahí. Hemos visto muchas veces y muchas veces hemos tenido la pregunta de cómo puede abordarse el sistema educativo desde un pacto de consenso de todos por la educación. ¿Qué pensáis al respecto?
Es una pregunta de estas del millón. Del millón. No, me voy a atrever que la pregunta es mía, aunque no creo que tenga la respuesta, si no, a lo mejor no estaría aquí, estaría por ahí en algún sitio. Pero bueno, creo que eso es fundamental. En España desde hace mucho tiempo sería algo que todos los que nos dedicamos a la educación y todas las familias y todos los centros, bueno, estarían encantados de que se pudiera llegar a ese pacto por la educación. Yo considero que es de vital importancia llegar a consenso sobre un aspecto tan fundamental como es la educación de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes en este país. Se ha hecho intento en algunas ocasiones, no se ha llegado nunca a buen puerto, pero yo creo que sí que las autoridades, las administraciones deberían tomar nota de ese sentimiento que tiene la comunidad educativa y que nos ha transmitido José Antonio con ese estudio tan interesante que han realizado, y en la medida de lo posible intentar llegar a ese pacto por la educación. Respecto a la pregunta que hacía antes también el moderador Pedro, respecto a la colaboración, familia, centros educativos, nosotros no hemos entrado en detalle en lo que han supuesto las investigaciones que hemos realizado hasta ahora, pero sí que la última investigación más que realizamos en el municipio murciano de Torre Pacheco, trabajamos con 5 centros en una investigación que implicaba la coformación, es decir, formación colaborativa, familias, profesorado. Una experiencia que ha marcado un antes y un después en nuestro grupo de investigación, pero también ha marcado un antes y un después en esos 5 centros que colaboraron, porque la realidad de la participación, tomando decisiones conjuntas, colaborativas, familia, profesorado y equipos directivos, pues ha supuesto un cambio de mirada en esos centros que han incorporado a su proyecto educativo esa participación familiar como un elemento más de la vida del centro. Y eso ahora lo hemos querido trasladar con este nuevo proyecto que tenemos, que se llama Coformación. El anterior se llamaba Compartimos Educación, este se llama Coformación, porque lo que pretendemos es, a través de una plataforma, los centros que accedan, familias y profesorado, obtendrían como una especie de diagnóstico de perfil de su participación en la vida del centro, y a partir de ahí los profesores y las familias del mismo centro tendrían que optar a recursos que les facilitan la plataforma para formarse y colaborar conjuntamente para mejorar la situación de ese centro en concreto. Entonces, nuestra idea es partir de esa colaboración. No es, por un lado, las familias, por otro lado, los centros, los equipos directivos, y luego lo juntamos. No, es que juntos tienen que formarse para mejorar esa participación educativa. Esa es nuestra, y lo hemos conseguido en este municipio murciano, pero es que creemos que podemos extenderlo a esa buena práctica a más centros. Bueno, pues aquí tenemos una pregunta de Zulema, que nos escribe desde Colombia y nos dice... Le mandamos un especial saludo, cariñoso. Y nos pregunta para el profesor Joaquín y María Ángeles, dice, ¿consideran que su modelo construido y propuesto pudiera ser considerado o aplicado en contextos distintos al de España? Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica. Es otra pregunta también. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande, Zulema. Siempre te echamos de menos. Con ella y con el equipo de trabajo de la Universidad de Caldas nos hemos pateado unos cuantos centros de la región, disfrutando como se disfruta cuando uno está inmerso en un contexto muy especial y rodeado de profesionales que en algunas ocasiones nos dan unas lecciones tremendas, porque el nivel de rigor que se tiene en concreto en el Departamento de Desarrollo Familiar de la Universidad de Caldas, yo sinceramente no lo he visto en ningún sitio de otros contextos españoles, así de claro. Y bueno, por supuesto que sí que se podría, y de hecho pues tendríamos que intentarlo. Bueno, pues aquí tenemos otra, nos la hace José Adolfo. ¿Cuál es la mejor forma de promover la participación de las familias en la escuela? ¿Cuál es la forma de fomentar la participación?
creo que en muchas ocasiones es importante abrir espacios. Hay una faceta que es importantísima, que por ejemplo hace falta, y creo que las familias sí lo plantean, que es necesidad de formación, que también los compañeros lo han dicho, esa coformación de ese proyecto que están llevando a cabo. Cada vez más se necesita más formación. Es curioso, en la actualidad los padres tienen más formación que estamos hablando de otras generaciones, pero a su vez por esta forma tan característica en la que estamos viviendo, es más necesaria todavía esa formación y formación también de cómo participar y cómo colaborar en los centros. ¿Por qué? Porque otras generaciones no han tenido esas posibilidades y tampoco se sabía cómo hacerlo. Las mismas AMPA pueden participar en los mismos centros educativos planteando, por ejemplo, escuelas de padres, que es una manera también muy interesante a la hora de dar esa formación, ¿no? Desde las dos perspectivas, la formativa y la informativa, ¿no? Aunque muchas veces estamos más acostumbrados a esa escuela de padres en las que lo que se hace es dar solo una información y no hacer una dinámica en la que uno a otro se apoyen y vean esas dificultades, sobre todo. Planteémoslo para secundaria, que es donde muchas veces los padres plantean más dudas, más dificultades, porque estamos encontrándonos en una etapa compleja como es la adolescencia. Y entonces ahí sí que es verdad que es una posibilidad interesante de esa participación, ¿no? Darle esos espacios para que por las tardes o incluso por las mañanas también puedan desde departamentos de orientación o de otros departamentos abrirse a esa incorporación de la familia en la ayuda y en la visualización, ¿no? De los mismos puestos o qué es lo que se hace, porque muchas veces están perdidos los chicos que estamos en la adolescencia, en la secundaria, no saben ni muchas veces dónde van, cada vez son más complejos, porque la misma universidad ofrece una cantidad de salidas profesionales. Y ya no solo universidad, la misma formación profesional que tenemos ahora mismo, hay una cantidad, una diversidad inmensa. Yo hablo desde como orientador, siempre me sale esa faceta. Entonces sí es verdad que es un aspecto muy importante ofrecerle también no solo el título, sino qué se hace en esos puestos profesionales, ¿no? Que le van a abrir un poco la mirada, ¿no? Y motivarles, que es un aspecto importante en el alumnado, ¿no? Es decir, la participación de las familias para intentar también motivar, acompañar a ese estudiantado. Bueno, yo te digo una cosa, pues Antonio, ojalá supiéramos los padres también dónde ir muchas veces, porque ojo, vaya camino nos toca hacer. Bueno, vamos a ir a otra pregunta que nos lo hacen para los profesores de la Universidad de Murcia. Dice, conociendo que en los últimos cursos de educación primaria es donde se comienza a gestar el absentismo escolar, ¿qué estrategias se podrían seguir tanto en el ámbito académico, familiar, político para abordar este tema? Vamos a ver, estamos hablando de generalidades también con respecto a la educación y también otra generalidad en la educación es que no hay varitas mágicas. Es decir, el absentismo escolar no se soluciona con una idea, con una medida o con una actuación. Está claro que tiene que ser el conjunto de la comunidad educativa la que mejore justamente esa situación. Nosotros hemos trabajado la participación de las familias en contextos multiculturales y quiero hacer referencia justamente a un centro que no es precisamente de la región de Murcia y es en concreto de la Comunidad de Aragón, en concreto el centro Ramiro Solans. Ahí está la clave en ese centro que tendría que, digamos que enseñarse en todas las facultades donde existan titulaciones de magisterio y de pedagogía. Deberían de visitar ese centro. Nosotros tuvimos la suerte de poder entablar conversaciones y recibir en Murcia a la directora, Rosa. Un centro multicultural, como el Entre Tierras, por ejemplo, Entre Culturas, perdón, de Yin, Albacete, en el que, en concreto, el Ramiro Solans, que está constituido por un porcentaje altísimo de familias de etnia gitana, de familias de Latinoamérica, de familias del Este, donde existía unos niveles de promoción a secundaria ínfimos,
justamente a través de la dinamización de las familias y el trabajo de las familias en la vida del centro, la incorporación hasta las madres, por ejemplo, de etnia gitana, constituyendo cooperativas como una que se llama Ibanes, y que permitían desarrollar a esas familias en el trabajo empoderadas, pues una dinámica de año y año de participación de las familias, de incorporación de las familias en la vida del centro, de incorporar a las familias en las propias tutorías globales e individuales en el aula, etcétera, etcétera. Pues... Unida también, perdona que se te interrumpa, unida a la formación del profesorado, es decir, una estrategia de formación del profesorado continuada en ese centro y también una estrategia de liderazgo pedagógico del equipo directivo. Es decir, que hay, como decía Joaquín, muchísimas variables que están implicadas, ¿no? La séptima escolar no es solo focalizar la vista o la visión en el alumno, que está fallando. No es que el alumno está fallando porque hay una serie de cosas detrás que también tenemos que trabajar y que podemos mejorar y que finalmente van a conseguir que eso no suceda. Entonces, hay ejemplos de eso y el tema de la educación también es que a veces las buenas prácticas o las prácticas de éxito pasan muy desapercibidas. Lo conocimos a través de una publicación del propio Consejo Escolar del Estado de experiencias de éxito escolar. Y contactamos con él y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, y otros centros que hemos conocido en esa línea. Donde se demuestra que esa participación de las familias y de la escuela da sus resultados. Aquí en Madrid, en San Antonio Capuchino, pasa exactamente igual. Bueno, después de muchos agradecimientos que nos dan desde Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, etcétera, etcétera, de los sitios donde están conectados todos, vamos a una de las últimas preguntas. Si hay más después, ya las guardaremos para que se puedan contestar o tengáis la posibilidad de hacerlas. Pero vamos a esta última que dice: ¿qué mejoras proponen para atender a toda la diversidad que existe en los centros educativos y que se transforme de verdad en centros de inclusión reales? Como es la última, yo creo que podéis los dos responder y con eso ya, Encarna, pues recibes el testigo. Gracias. Pues yo uno de los aspectos que coincido con José Antonio y voy a mirar para la orientación con los recursos personales de profesionales de la orientación. Es decir, uno de los aspectos yo creo clave para mejorar las medidas que se pueden trabajar respecto a la inclusión educativa en los centros es a través de los profesionales de la orientación, los PTSC, dotar de más recursos personales a los centros educativos, entre otras muchas cosas que a lo mejor se podrían hacer, pero que a lo mejor no es dar receta, sino bueno, alguna idea que nos podría... Yo sí, hay una cosa que ha dicho ella, sería dotación de profesorado, ¿no? En este caso de la Sociedad de Orientación Educativa, en los centros en muchas ocasiones es muy deficitario porque te encuentras que solo hay un especialista. Como he comentado antes, me dedico a la parte de la formación del profesorado y desde la doble perspectiva, profesor de universidad como ha sido de profesor de un centro educativo, he hecho en falta los mismos planes de estudio. Por ejemplo, hablando de orientación, no hay asignatura que hable de la tutoría ni de la orientación. ¿Qué ocurre? La inmensa mayoría de los profesionales que se van a dedicar a la educación en secundaria van a ser profesores tutores o tutores. ¿Qué pasa con eso? Y dicen, pues bueno, no pasa nada. No, sí pasa y mucho, porque justamente en el espacio de la tutoría es un espacio que permite trabajar con todo el alumnado y detectar muchas cosas que desde el aula normal, como estamos tradicional, es imposible detectar. Entonces, yo plantearía justamente cómo se puede planificar, cómo se puede trabajar para atender esa diversidad. Formación de profesorado. ¿Vale? Es importantísima su formación desde la misma universidad, y hablo como profesionales que estamos allí. Muchas veces haría falta algo que en otras latitudes existe, que es esa coordinación, o mejor dicho, esa sinergia entre universidad y centro educativo. En muchas ocasiones tenemos un problema. Uno depende de una consejería, otro depende de otra consejería, y aquí entre consejerías nadie se pone de acuerdo. Y redunda en que después tenemos planes de estudios que están fantásticamente bien planificados en la universidad, pero que tienen poca realidad con lo que está viviendo
en los centros educativos. Y después hace falta algo que creo que también es importantísimo, que se ha dicho antes, el liderazgo pedagógico. Importante, hace falta esos líderes, esas personas que sean referentes para dinamizar ese potencial que existe en los centros educativos. Yo os lo digo de verdad, muchas veces nos quejamos, pero hay verdaderos profesionales, gente que está haciendo cosas maravillosas. Lo que hace falta es potenciar eso, liderarlo para que otros se enganchen y continúen, ¿vale? Entonces, para eso hace falta también ese apoyo institucional que de alguna manera se vea respaldado en lo que están haciendo, no están solos, sino que la misma administración se potencia. No digo con premios muchas veces, pero sí que haya un respaldo y que la misma administración lo ponga. Pues Antonio, Juana, ahora os voy a dar paso para que desde vuestra posición de presidentes del Consejo Escolar deis también vuestra opinión de cómo veis esa participación o no. Voy a hacer la última pregunta que has llegado ahora mismo y que creo que tal, y después os doy paso a vosotros. A ver, la hace Carlos López y hay muchas variables que intervienen en el que el alumnado tenga éxito escolar y como quedó claro, la participación e implicación de las familias es una de ellas. Ahora que está en debate el tema educativo, la formación inicial y la permanente del profesorado, ¿no deberíamos ocupar estos temas con una mayor relevancia en la formación del docente? Lo acaba de comentar. Yo creo que en este momento, en esta coyuntura en la que los planes de estudio van a tener que reformarse tanto de magisterio, de educación infantil como de educación primaria, de grado de educación infantil y primaria, yo creo que es un momento en el que la profesión docente, pues hay que establecer esa colaboración, esas sinergias, como decía José Antonio, en las que universidad y centros escolares y consejerías de educación vayan de la mano y planifiquen realmente una formación inicial que responda a la realidad y también que responda a los retos que tenemos actualmente. Es decir, que la formación que se diseñó en 2009 para los grados no es la que se necesita actualmente. Por tanto, coincido plenamente con mis compañeros de mesa. Pues Juana, después José Antonio y Encarna ya encargas de terminar. Bueno, pues yo después de los dos excelentes trabajos que nos han presentado aquí, tanto el equipo de José Antonio Marín, encabezado por él mismo, como el equipo de Joaquín y de María Ángeles, me gustaría destacar algunas cuestiones. Primero, en los dos estudios hemos visto que tanto en el diagnóstico del sistema en Andalucía se hacía referencia prácticamente en todas las dimensiones, en todos los encuestados, a la formación del profesorado. Y en el estudio que han hecho tanto María Ángeles como Joaquín y su equipo, en todas las dimensiones se habla de la formación del profesorado. Es decir, una de las cuestiones que a mí me ha sorprendido es que el 28% de los niños en la ESO creen que o achacan el sentimiento de falta de seguridad en el aula al profesorado. No porque el profesorado no quiera hacerlo, sino porque yo creo que desde todas las administraciones educativas hay que aumentar la formación para el profesorado para que sepa afrontar situaciones que hasta ahora no eran normales dentro del aula. Es decir, la formación del profesorado es uno de los ejes estratégicos que nos hemos de plantear como comunidad educativa. En segundo lugar, hablamos de participación. Pero es que estamos obligados a hablar de participación. Es que la participación de todos los sectores de la comunidad educativa es fundamental, porque el niño, como decía el proverbio africano que he dicho al principio, la formación de un niño es el resultado de la implicación de toda la tribu. Es decir, no podemos tener discursos diferentes en casa y en el colegio y en la sociedad. Todos los discursos educativos que recibe el niño tienen que estar cohesionados, tienen que ser coherentes, porque al final no vamos a llegar a ningún sitio. Para que el niño pueda avanzar en la educación, todos los sectores que están implicados tienen que estar cohesionados y tener un discurso
coherente llegar a ese pacto educativo que también nos decían a través de la web. Y eso solo se consigue creando espacios de diálogo, espacios de encuentro, donde todos los sectores de la comunidad educativa sean capaces de entenderse, de dialogar y de discutir y plantear las diferencias, que al final la resolución de esas diferencias va a ser lo que una y de cohesión al sistema. Por lo tanto, la participación es una cuestión vital de todos los agentes. Eso es lo que pretendemos en este espacio. Así es, efectivamente. Bueno, es tan importante la participación en educación que tenemos un órgano, que son los consejos escolares, donde se reconoce, se valora y se da espacio para participar. Pero claro, la participación no se puede quedar ahí. Los centros no pueden ser espacios estanques, donde parece que todo el mundo se queda fuera, que aquello queda dirigido de una manera condicional. Todos los sectores. La comunidad tiene también que hacerse presente, cada uno con el papel que le corresponde en los propios centros. Hay que participar porque la riqueza de la educación viene avalada o se consigue si hay realmente participación. Y me gustaría, si me permite, detenerme un poquito en lo que han dicho sobre la diversidad. A mí me parece un tema fundamentalísimo y por más que se invierte, es verdad que es un pozo sin fondo. O sea, la diversidad es tan amplia, no sé si es que ahora se diagnostica más o es que realmente hay más diversidad. Entonces se necesita mucha formación, ya lo han apuntado, mucha formación técnica y pedagógica. Porque las pantallas han venido a ayudar, pero ojo, la gente está tan acostumbrada a las pantallas que lo que es la palabra queda un poco como difuminada. Y nosotros, por si sirve al resto de consejos escolares, lo quiero proponer a la permanente. Lógicamente, hasta que la permanente no lo apruebe, no se construirá ese grupo, pero un grupo de trabajo para los próximos años para tratar precisamente la diversidad educativa. Considero que se necesitan profesionales, formación, pedagogía y atender a los que son los alumnos, los niños y las niñas más vulnerables del sistema. Y luego, pues, animar a que nos usen, que los distintos colectivos que hay en los consejos escolares sepan que hay un foro de participación que puede llegar luego a la institución correspondiente, a la consejería correspondiente y puede canalizar todas las inquietudes y todos los deseos de intervenir, de participar para mejorar el sistema. Muchas gracias, José Antonio. Ya nos han puesto trabajo, Encarna. Así que, bueno, en fin, ya para llegar al cierre y a las conclusiones, pues tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias a los dos presidentes de los consejos escolares y, por supuesto, a los investigadores, profesor Marín, Parra o Mariz. Un auténtico placer haber compartido todas estas reflexiones en este espacio en el que han salido palabras como calidad, equidad, colaboración, familias, centros, convivencia, pertenencia individual, comunitario, realidad, percepción. También es muy importante, entiendo, ¿no?, el saber cómo nos sentimos cada uno de nosotros. Si el éxito es colectivo, que lo hemos dicho, el opuesto también lo es. El fracaso va a ser un fracaso colectivo, va a ser un fracaso de todos. En el libro en el que hacía mención anteriormente, El Museo de los Esfuerzos Inútiles, hay un apartado también para los niños. Dice, niños que emprendieron tareas imposibles, pero llenos de fervor. Nosotros estamos llenos de fervor y entiendo que ese fervor es absolutamente imprescindible para que sigamos avanzando. Estamos hablando de participación. Estamos hablando también de pactos. Es una palabra que sale una y otra vez. Pero la presidenta del Consejo Escolar de Murcia, yo creo que nos daba la clave, ¿no? ¿Tenemos que esperar un gran pacto? Pues tal vez. Pero de momento, ¿podemos cada uno de los colectivos que estamos implicados dar pequeños pasos para conseguir esos pactos? ¿Podemos ir de la mano familias, profesorado, equipos directivos, equipos de investigación que nos estáis ayudando? ¿De qué manera podemos
fomentar la participación desde cada uno de los consejos escolares, también los de centro, que también tienen su responsabilidad, también los autonómicos, también los municipales, que tienen la posibilidad de ofrecer esos entornos de formación próximos y ricos que pueden compensar esas desigualdades, ¿no? Porque cada día más los aprendizajes, los saberes están también fuera de las aulas y debemos ser capaces de rentabilizar todos esos esfuerzos para que al final todos en ese camino del éxito que es continuo, esto me ha encantado, porque esto abre la puerta a la esperanza, ¿no? Estamos en el camino del éxito, porque el éxito es un proceso. Entonces, ahí estaremos con todos y con todas buscando soluciones, aportando ideas para conseguir el éxito de todos y cada uno de nuestros chicos y también el nuestro, que también tenemos derecho a ser felices, a sentirnos parte de una comunidad, parte activa de esa comunidad y que vivamos en la mejor convivencia posible. Y para eso, el día 12 de mayo y el 19 de mayo tendremos los consejos escolares de Cataluña, de La Rioja y del País Vasco, con ponencias y con ejemplos fantásticos que nos ayuden a continuar avanzando. Por el éxito de todos y todas, os esperamos en la próxima edición y os damos las gracias a vosotros, por supuesto, y a quienes estáis al otro lado de la pantalla escuchándonos. Gracias y están las puertas del Consejo abiertas para todos y todas. Buena tarde.